Me manda la gran pipe. Sí, ya estamos al aire, estamos de vuelta. Oye, pucha, disculpen, qué programa más accidentado. Pero vale la pena seguir. Vale la pena. Vale, No, de es que hecho, tenemos... De hecho, a lo mejor hubiera sido otro invitado y decirme, ¿sabes qué? Lo lamentamos mucho, lo sentimos mucho, pero queremos volvernos a conectar. Sí. Esto no para, ¿Sabes qué señores, más? esto no para. ¿Y sabes qué más? Me saco el reloj. No voy a ver qué hora es. Cuando termine mi pauta se acaba el programa, así de simple. Oye, a lo mejor Juan Carlos... No, yo vine con disposición a hablar todo lo necesario. Sí, se va al tercer tiempo con nosotros. Muy bien. El tema son nuestros auditores, si nos van a escuchar. Sí, nos van a escuchar. Si tienen paciencia. Si no, después tú queda on demand. On demand, así que pueden tenerlo. Quedamos justo en el comentario que nos estaban mandando en nuestra sección La People comenta y pregunta. Vamos, Juan, con ese comentario, por favor. Según mi punto de vista, creo que los problemas que han suscitado en la Iglesia Católica son producto de las limitaciones a tener una vida en familia, con hijos, con esposa. Esas restricciones que se le da a los curas, siento que una de las necesidades más básicas de toda persona. La necesidad es primitiva de tener una pareja con quien vivir la vida. El celibato. Voy a conceptuar bien porque él es muy clever, muy agudo en su comentario, porque no es solo el celibato. Él dice las limitaciones en general, porque vamos por partes. ¿El celibato es la causa del abuso? No necesariamente, porque el abuso sexual ocurre también en contextos familiares. De hecho, si fuera por estadísticamente hablando, ocurre más en el contexto familiar, de un padre hacia una hija, de un tío, un padrastro. Y ojo, también el Papa intentó meterlo ahí. La homosexualidad tampoco tiene que ver en el tema. De hecho, el abuso ocurrido en contexto familiar es entre personas heterosexuales. Es muy raro que una mamá abuse de una hija o un papá de un hijo. Siempre es del sexo opuesto. Entonces, uno podría decir, bueno, si fuera solo el celibato no explica necesariamente el abuso. Es el celibato junto a otras cosas las que sí es un caldo de cultivo del abuso. Y es lo que Juan, no recuerdo cómo se llamaba el caballero. No. Entonces, Don Héctor, creo que expresa muy bien que son las limitaciones en general. Porque es el celibato sumado a personas que no tienen que sudar con su frente para ganar el trabajo, lo que termina haciendo de que estas personas vivan en burbujas donde es muy fácil desconectarse de la vulnerabilidad del otro. No entra en crisis con la... ¿Cuántos de los obispos o cuántos curas saben lo que cuesta un kilo de pan? Entonces, es esa desconexión la que nos termina siendo un caldo de cultivo para el abuso, porque estas personas, ¿por qué se desconectan de la realidad? Porque la iglesia les entrega todo. Entonces, no tienen por qué sacar una profesión, por lo tanto no tienen por qué endeudarse con el CAE o cosas así. No tienen por qué tener casa, trabajar para una casa porque la comunidad se los provee. Incluso la comunidad le paga el auto, el obispado le pasa un estipendio y además la comunidad se hace cargo de los gastos de él. Entonces nunca cotiza, no realizan una vida normal. Y supongamos, yo soy un cura, comencé a los 26 años a vivir así. Llego a los 60 y me doy cuenta que mi obispo es criminal. ¿Qué hago? Me quedo callado. ¿Por qué? Porque no tenés jubilación. Es que, ¿qué hago yo a los 60 años que me voy porque me rebelo frente a un obispo que está cometiendo delito? No tengo casa, no tengo familia. Mi única red de apoyo es mi comunidad, que está ahí porque yo soy el cura. O si no, en otras condiciones yo tendría que ganarme ese vínculo con esas personas, pero lo cierto es que el cura lo tiene todo en bandeja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como bien dijo un filósofo en su momento, de Estados Unidos, que si un Estado es capaz de entregarte todo, también es capaz de quitarte todo. Y ese riesgo a los 60 años de perder casa, prestigio, de hecho 60 años no tengo ninguna cotización, ¿con qué me jubilo después? Es lo que hace finalmente imponiendo la cultura del silencio. Entonces me quedo callado, amparo todo esto, ¿por qué? Porque no me conviene. Es difícil. Entonces, ¿es celibato? Sí. Pero no solo, es el celibato junto a otros elementos lo que ayuda a explicar. Y lo que decía bien don Héctor en el sentido de, son las limitaciones, las desconexiones con la realidad, lo que termina permitiendo que estas personas no tengan capacidad de empatizar con la vulnerabilidad del otro. Es difícil conectarse con la gente cuando tú no vives los problemas que viven ellos mismos.
Tenemos más comentarios. Tenemos más muy bien opiniones. Por favor. Oye, y acotar que don Héctor era ateo, es ateo, no cree en Dios. Así que también el dato para tener ahí de su punto de vista. Lo abrazamos. Su cosmovisión. Lo abrazamos. Pero tiene la idea muy clara, más que su De todas maneras. Sí. Oye, vamos al siguiente comentario. Vamos, dale, por favor. peleamos contra Barro, protestamos, nos pasaba lo mismo. Se nos echaba a perder el micrófono. Entonces, Barro, decían nosotros. Esa era la... Debe ser un espíritu chacarrero. Ya, ahora sí vamos con el audio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Teresa Alvarado y bueno, mi pregunta es que ¿qué tipo de sanción van a recibir estos sacerdotes en caso de que realmente sean culpables? Esa es mi duda y esa es mi pregunta. Súper. Para responder la pregunta de Teresa hay que distinguir. Típica respuesta de estudiantes de Derecho, hay que distinguir. Y lo que hay que hacer es, a nivel canónico, el castigo el mayor castigo al que se enfrenta un sacerdote es, irónicamente, ser como nosotros. O sea, para que veamos el nivel de asimetría en el que estamos dentro de la iglesia, que el mayor castigo para un cura es ser un laico. Entonces, ese es el mayor castigo dentro de la iglesia. A nivel de Estado, y es por eso que es importante ver el Estado de Chile o la comunidad internacional a través de la ONU y distintos organismos, verlos como un aliado para que hayan penas efectivas. Porque si uno va a fiscalía, puede arriesgar cárcel un cura. Y Óscar Muñoz, que era canciller del Obispado de Santiago, está en ese riesgo hoy día de poder ir a cárcel efectiva, al igual que Errázuriz y Esati por encubrimiento. Pero aquí ocurre otra cosa, es que hay muchos sacerdotes que las víctimas no van a fiscalía, sino que van a la iglesia y las penas son irrisorias. De hecho, hay casos como el de Julio Dutil, que tocó los senos de una mujer en el contexto de la confesión y que el castigo era 6 meses peregrinar por distintos santuarios rezando por su víctima. Eso es irrisorio, eso es dañar a la víctima que confió en la iglesia para sancionarlo. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque no existe un mecanismo para que a la iglesia sea oponible la sentencia de un cura en sede civil. Me explico. La justicia chilena puede condenar a un cura, pero para la iglesia puede no ser culpable. Y existe ese caso, y ese caso se llama Francisco Carter, que era un cura de Talca, condenado en primera instancia por abuso. Fue a la Corte de Apelaciones de Talca, condenado por abuso por unanimidad de jueces. Corte Suprema, culpable por unanimidad de jueces. ¿Qué dijo la iglesia? Inocente. Entonces tenemos un cura que en un tiempo más saldrá de la cárcel, pero puede seguir ejerciendo. Para la iglesia puede seguir teniendo acceso a personas vulnerables, no solo menores, sino que también adultos vulnerables y adultos mayores vulnerables. O sea, aquí tenemos un problema serio. ¿Y por qué ocurre esto? Porque además el Estado de Chile ha sido muy negligente en todo esto. ¿Por qué? Porque el artículo 19 de la ley de culto permite de que todas las iglesias, por el solo hecho de constituirse, tienen derecho propio. El Estado les reconoce derecho propio sin evaluar la constitucionalidad de ese propio derecho. O sea, hay disposiciones del derecho canónico que son abiertamente inconstitucionales y que van en desmedro de la autoridad de los tribunales chilenos. Pero no sé si hay interés político, digamos, de revisar esa situación, pero lo cierto es que estas incongruencias ocurren porque la iglesia está configurada canónicamente para que ocurra así. Ese mecanismo estructural para el abuso y el encubrimiento fue diseñado, pero también porque el Estado de Chile ha sido negligente en ser fiscalizador de la iglesia, y eso se explica por razones históricas. Eso es No sé si respondí su pregunta. Sí, por supuesto, de todas maneras. Tenemos más comentarios, por favor. Tenemos más comentarios y vamos a ir con otra pregunta. Den un segundito. O pregunta-comentario. ¿Fue difícil en un principio para usted aceptar que hubo irregularidades al interior de la iglesia y posterior a eso, junto con la comisión, denunciar también los hechos? Esa es mi pregunta. Gracias por la pregunta. Gilda. Gilda, Sofía. en primer lugar como explicaba adelante,
a mí en oposición a Barros no es que haber sido víctima, porque no soy víctima, me haya convocado. A mí me convocó esta disonancia con nuestra historia comunitaria, pero en ese ejercicio conocí la realidad del abuso y comprendí todo esto. De hecho, dijimos, bueno, llevemos a Barros a tribunales. Pues. Llevémoslo. Y se rieron de nosotros. ¿Por qué? Porque estaban prescritos. Entonces, nos dimos cuenta de que el Estado de Chile está articulado para precisamente favorecer a estos curas criminales. Entonces, fue desilusionante, pero más desilusionante o doloroso ha sido comprender de que es un entramado, no son personas aisladas, no son casos aislados. Es una red. Es una red, es un sistema que fue craneado, que fue pensado, y es por eso que hemos dicho con mucha responsabilidad que hoy día los obispos chilenos han renunciado porque hicieron bien la pega. Sé que es como raro decirlo, pero los obispos chilenos, particularmente desde los 90 en adelante, fueron puestos ahí para hacer crímenes. Entonces, hacer bien la pega es hacer todo lo que hoy día ha significado que tenga que ser investigado por fiscalía, y el Estado de Chile permitió que también hicieran durante décadas eso. Entonces, más doloroso fue eso, de comprender de que estaba todo lo que uno creía que era bonito, finalmente terminó siendo un mecanismo para tener una transnacional de pedofilia más grande del mundo. Entonces, eso es doloroso. Y eso es lo que motiva a seguir combatiendo, porque uno diría ya, saquemos a Barros porque el problema era Barros en tanto personas. Pero con Barros nos dimos cuenta de que es un problema estructural. Que finalmente, si un obispo no es capaz de sintonizar o empatizar con la vulnerabilidad del otro, es lo que dice Errázuriz. Errázuriz dice, yo no tengo por qué pedir perdón, en el caso Caradima, porque yo cumplí con mi deber. ¿Y por qué por cumplir con mi deber tengo que pedir perdón? Y eso lo dijo en una entrevista del Mercurio el año 2011. Entonces, es eso lo que hay que desmontar, y ese es un desafío muy grande. Sí. Más. ¿Otra Sí, pregunta? tenemos más comentarios. Campeón. Tenemos varias. Campeón. Ya, la pregunta mía tiene que ver con el celibato. A veces pienso que puede influir que los sacerdotes no tienen el don de la abstinencia, por eso también esto ha influido en que ellos cometan abuso. Sin duda, y Se como repite. claro, es que es una preocupación muy habitual. Y sin duda el celibato en sí mismo no es explicación suficiente, sino que es el celibato sumado a otros elementos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son aquellos elementos que desconectan a esta casta sacerdotal con la vulnerabilidad del ciudadano de pie? Sí. Entonces, son esos elementos los que tenemos que combatir. No tener vida en familia, sin duda, pero no es lo único. Entonces, ahí tenemos que poner ojo. Vamos con más. Agradecemos a María Esther Mulato, que nos envió ese comentario. Es complicado manejar todo eso. No es tanto, le falta expertise. Cuando yo estoy no pasa esto. Nos fuimos justo al final. Bueno, mira, mientras seguimos viendo cómo mejoramos ahí los comentarios, aprovecho de preguntarte algo. ¿Ustedes tuvieron respaldo de las otras diócesis ahí o de los mismos sacerdotes? Sí, contamos con apoyo no de muchos, sino de pocos sacerdotes. La mayoría decidió mantenerse indiferente al problema porque pierden todo si es que se van en contra del obispo. Y de otras diócesis tuvimos apoyo. O sea, cuando el Papa nos trató de tonto y zurdo, ese mismo día hubo gente incluso en el extranjero que se paró afuera de las catedrales para protestar. En Osorno realizamos varios encuentros nacionales de laicos que juntaba comunidades a lo largo de todo Chile, que se dieron cita durante 3 años consecutivos, en junio o mayo de cada año, para poder compartir las experiencias, porque nos dimos cuenta que lo que estábamos sufriendo no era solamente exclusivo nuestro, sino que era algo habitual. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay personas que antes que nosotros iniciamos esto en el 2015, ya habían dado una pelea durante tal vez décadas anteriores, tendientes a denunciar estos hechos, a corregir esta asimetría, pero como lo hicieron individualmente, fueron fácilmente marginados. Pero la innovación de Osorno, y es por eso que el interés de ellos de volver, digamos, era que es un trabajo comunitario, porque aislar una comunidad es mucho más difícil. Entonces,
tuvimos apoyo de muchas comunidades, particularmente de Concepción, de Talca y de Santiago, que fueron comunidades que fueron más, no solamente apoyar a Osorno, sino que en sus propias diócesis organizarse para tener la misma bandera de lucha. Entonces, y ahora esto está aprendiendo en Iquique, se han reunido en Antofagasta, en La Serena, en Santiago, Rancagua, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Valdivia, Puerto Montt, Osorno, Coyhaique y Punta Arenas. O sea, ha sido una reacción en cadena. Bueno, ya fueron... yo justo te iba a preguntar si había algún tipo de represalia para esos simples curas, como lo llamamos. Arriesgan mucho y esa es una realidad pero que no podemos desconocer. Se hizo fue una bola de nieve, ahora ya... Por eso hay dos cosas que estamos dejando bien en claro. En primer lugar, que no estamos solos y que nos cuidamos entre todos. Y creo que es importante que ese mensaje no se pierda. Oye, chicos, es que tenemos algunos comentarios. Ya, sí, claro, vamos. Que nos han estado dando su feedback. Marcelo nos dice: aquí seguimos, después de nos caímos en la transmisión. Así que muchas gracias. Marcelo pregunta: ¿cuál es tu posición personal con respecto al celibato? Mi posición personal respecto al celibato es que sea optativo. Si hay personas que tienen el don, claro, que les facilita la misión, bien, pero si no, no. Entonces, esa es mi postura, porque el celibato en su momento era una señal de era una garantía de confianza, y hoy día el celibato es garantía de desconfianza, y las tradiciones se cambian cuando pierden sentido. Entonces, el celibato no es un dogma, no es algo así que se impuso divinamente, sino que fue una práctica que adquirió la Iglesia, so riesgo de esclavitud a la mujer que no se separaba del cura, de su esposo. Entonces, bueno, si es una costumbre que fue entendida en su momento como señal de confianza, hoy día señal de desconfianza se puede cambiar. O sea, y también una visión netamente económica, porque no es lo mismo mantener a un cura solo que mantener a un cura y su familia. Sí. Correcto. Pues mira, la familia Martínez Herrera dice: sin duda la iglesia está en crisis, pero nos imaginamos que esta frase se refiere solo a la iglesia católica, por todos los abusos que han salido a la luz pública. Sin embargo, digo que una crisis transversal, porque la iglesia cristiana tampoco ha mostrado su apertura de brazos para contener y recibir a personas que están en busca de una salida y de una alternativa. Y creo que no nos hemos transformado en una alternativa viable para ellos. Eso nos comenta la familia Martínez. Mira, qué bueno. Él es David Martínez, un amigo. Sí, qué bueno que estos programas quedan on demand. On demand. Porque cuando hablamos el tema pasado, cuando hablamos de este tema en no sé cuántos, 2 o 3 programas atrás, nos hicimos cargo. Y dijimos que este era un tema que afectaba como a la iglesia en general. No lo contextualizábamos solo en la iglesia católica. Y es más, tampoco podemos localizar el problema. Es como, crisis de la iglesia chilena. No, es un problema global, y por eso hay que comprender cuáles son esas causas globales para combatirlo globalmente. Y en eso el tema está en el contexto. Yo quiero volver a insistir en eso. O sea, los contextos asimétricos son riesgosos. No es que sean malos, porque una persona con una asimetría puede hacer mucho bien. Sí. O sea, puede hacer lo que suele pasar con alguien que es muy sabio. Uno va donde esa persona y salir distinto. Pero hay otras personas que ocupan esa asimetría, ese poder, para disminuir a la otra persona. Entonces, y eso ocurre... Hoy día lo estamos conociendo en la Iglesia Católica, pero los contextos religiosos en sí mismos corren ese riesgo, las estructuras sectarias corren ese riesgo, las estructuras laborales corren ese riesgo, las estructuras educativas corren ese riesgo. La asimetría existe. El tema es cómo podemos crear espacios de confianza, porque tenemos 2 alternativas acá. O seguimos siendo ciegos frente al problema. No, aquí no ha ocurrido nada. Los obispos siguen en esa posición de que solo enemigos. Pero también existe otra alternativa, que es romper con todo. Y yo creo que entre esos 2 extremos hay un espacio intermedio de confianza lúcida, de crear vínculos, porque sin confianza la vida en sociedad es imposible, o la vida personal es imposible. Así es. Oye, tenemos más comentarios. Sí, sabes que hay mucha gente que está dándonos su feedback ahora. Marcelo tenía cara de pena. Mía Eva nos está saludando. Daniel Aceituno dice: hola Juan Carlos Claret, qué rico tenerte en el programa y en nuestra iglesia.
¿Qué medidas de reparación propondrías a efectos de restaurar la dignidad de las víctimas y qué papel nos toca asumir como Iglesia Universal? Temazo. Son varias las que se me ocurren. Sí, para la reparación son varias cosas las que se me ocurren. Sin duda, cuando uno habla de reparación, inmediatamente se nos viene a la mente el tema económico. O sea, yo creo que económicamente, si tenemos que indemnizar, vamos a tener que hacerlo, y precedentes como eso existen. En Australia, recientemente, la semana pasada, un viejito de 76 años, que le quedan 6 meses de vida, consiguió de que le repararan económicamente el daño por el abuso que sufrió cuando era huérfano. Estaba en un orfanato. Y también en Estados Unidos, o sea, Boston, después de los casos del año 2001, Spotlight con esta película, tuvo que vender templos, porque aquí lo importante no es el templo de piedra. El templo de piedra cobija templos vivos, porque es la comunidad la que celebra la Eucaristía. Entonces, para dignificar el templo vivo, que es lo que importa, dijeron, bueno, vamos a tener que desprendernos de los templos de oro que teníamos. Entonces, tuvieron que vender, y de hecho la diócesis casi se tiró a quiebra, porque cayó en insolvencia, no tenía para pagar las deudas. Entonces, económicamente hablando, yo creo que hay que ponerle el pecho a las balas. Luego, no es solamente algo económico lo que buscan las víctimas. Y de hecho muchas víctimas, porque uno dice, ya, un caso de abuso, denunciar, pero muchas víctimas lo que quieren es reparar sus vidas. Y si eso implica ir a juicio, bien. Si ya no se puede hacer, uno dice, ya. Pero, ¿qué significa para ellos reparar las vidas? Que se sepa quién fue el victimario, que se sepa que estas personas que fueron marginadas o tratadas de loca tenían razón, que son víctimas. La reparación simbólica de que la iglesia diga, nos equivocamos y vamos a prevenir. De hecho, muchas víctimas lo que están comprometidas es a que a nadie más le pase lo que a mí me tocó. Y es por eso de que veo con buenos ojos no solo el uso de memoriales, a propósito de la discusión del Museo de la Memoria y de todo eso, no solo el memorial, que cosa que yo creo que tenemos que hacer para que constantemente se nos bombardee con que no podemos volver a caer en esto, sino que también es importante, por ejemplo, una comisión a la usanza del informe Vales o del informe Rettig, que establezca cuáles son los abusos dentro de un contexto eclesiástico, porque abuso hay en distintos contextos, pero en contexto eclesiástico, para que se restituya la verdad, se sepa los culpables y que se sepa que estas personas que sufrieron y que cuando hablaron fueron marginadas o revictimizadas son personas que hablaron en justicia. Entonces yo creo que por ahí podría ir sumado a la reparación simbólica a la que voy ahora, es también procurar cambios institucionales, o sea, la garantía de no repetición. O sea que sí, como iglesia le embarramos y no quedemos en eso y digamos, bueno, continuamos la vida normal, sino, bueno, cuáles son los cambios concretos que vamos a tener que hacer más allá de cambiar personas para que esto no vuelva a ocurrir. Por ahí más o menos creo que tendría que ir una reparación junto con garantizar acompañamiento psicológico a... Tengo varias ideas que se me vienen a la mente con la pregunta de Daniela. Gusto en saludarte. Bien. Mira, Soledad Guerra dice, Dios los guarde, amados. Saludos para mi primo Andrés Gárate. Saludos. Tan famoso. Saludos. ¿Quién? ¿Perdón? Soledad Guerra. Soledad Guerra. Mira, una pariente que no conocía a nuestro hermano Andrés. Se nota. Es que, mira, me quiero defender. Es que hay una familia, tengo una familia gigante. Y lamentablemente en cada vez que muere uno de los familiares más antiguos, en los funerales, conozco primos nuevos. Así que, bueno, un abrazo, prima. Te mando no te conozco, muchos saludos. Pero un abrazo. No seas así, Juan, por favor. Mira, Antonio Tesa dice, soy pastor y con vergüenza digo que dentro del movimiento pentecostal hay muchos que están en juicio por abuso y estupro. Ahí lo importante es el acceso a información, porque esa información, al estar en estructuras secretas donde ocurre el abuso, no tenemos acceso a eso. Entonces, el Estado de Chile puede ser un aliado para conocer esa información. O sea, por ejemplo, en el caso de Óscar Muñoz, que era el canciller del obispado, el cardenal lo sacó de Estación Central y le explicó a la comunidad de que lo sacaban por problemas familiares. Después nos enteramos de que fue porque abusó de sus 5 sobrinos más 2 parroquianos. Entonces, es el manejo de la información lo que hay que empezar a corregir. Increíble. Sí. Mira, seguimos con los comentarios. Antonio Tesa dice, no hay rendición de cuenta ni comisión de ética. Al pobre nadie lo escucha. Salomón. Micaela Pereira de Puertas. Micaela. ¿La conoce? Sí, una amiga venezolana que está con nosotros aquí en Chile.
Qué bueno, saludo a Micaela. Que nos abrió la puerta cuando fuimos a Venezuela, ella. 40 años después está aquí. E Inés Muñoz llegó. Llegó Inés. Llegó Inés. Bienvenida. Dice que está aquí otra vez en poquito tiempo, pero alcanzó a estar con nosotros, así que un saludo a ella. Y chicos, ya vamos redondeando porque se nos pasó el tiempo. Así que vamos adelante con la última parte. Sí, yo no me quiero ir sin antes preguntarte un poco. No es suficiente. ¿Qué precio has tenido que... pasando un tema más personal, a ti como Juan Carlos y no tanto como vocero, ¿qué precio has tenido que pagar tú por esto? ¿Cómo te has sentido con toda esta cosa? De ver que, por ejemplo, que hay una institución en la que uno cree, en la que uno, que supuestamente es la que te resguarda, la que te cobija, la que te socorre, te vulnere de esta manera. No solo con el abuso, sino que también de que cuando supieron se preocuparon más de cubrirse las espaldas que de tomarte y de, no sé, metafóricamente limpiarte, sanarte las heridas y ayudarte a continuar. Qué lindo eso. Muchas gracias. En lo práctico, mucho. O sea, los costos que se pagaron fueron muchos, desde echarme varios ramos en la carrera. Por suerte los profes no me catalogaron de flojo, sino que era como esperable el año 2015 en particular echarme ramos. Mi tesis de pregrado, que ha sido como la gran damnificada personalmente. Y podría seguir detallando, porque además nosotros no somos un grupo que tenga acciones ni en Penta ni en Sokimich. No tenemos auspiciadores como usted tampoco. Nos financiamos con nuestro propio bolsillo, con ventas de sopaipilla, empanadas. Te abrazamos, hermano, te abrazamos. Entonces, humanamente hablando, el costo ha sido mucho. De personas, por ejemplo, de la organización, de su familia, lo mismo. De decir que la familia les diga ya, pues, ¿cuándo va a empezar a priorizarnos a nosotros más que la lucha, digamos? Entonces, uno podría detallar un costo enorme, pero esos costos se vuelven accesorios, los malos ratos, el sufrimiento, cuando uno se da cuenta de todo lo que uno no es que haya sembrado para cosechar, sino que uno se da cuenta de que nos congregamos personas que tenemos valores en común y creamos una historia en común. Entonces, y de esa comunidad, dicho sea de paso, yo conocí a mi polola. Entonces, no todo ha sido sufrimiento, porque incluso hoy conocí a Francisca. Entonces, ha sido un proceso, humanamente hablando, muy rico, muy lindo, y del cual, si tú me dices, ¿volverías al pasado para tratar de corregir algo? No volvería para atrás. Incluso todo lo que tuvimos que sufrir, lo volvería a sufrir en virtud de todo de lo comunitario que hemos conseguido. Juan Carlos, mucho ánimo. Gracias. Rompe todo y llega, ¿no? Siempre el amor, siempre. Juan Carlos, para irnos despidiendo, yo solamente quisiera manifestarte mi admiración, Juan Carlos, por la lucha que has llevado en esos momentos difíciles. A mí por lo menos me da mucho ánimo pensar en que nuestro Maestro Jesús pasó por las mismas cosas y él empatiza con nosotros. Por lo tanto nos entiende nuestras luchas. Así que, Juan Carlos, mucho ánimo. Cree en tu corazón las palabras: me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Eso es la fuerza que te va a ayudar a seguir adelante con tu lucha. Mucho ánimo, Juan Carlos. Gracias. Sí, chicos, ya nos vamos terminando nuestro programa. Agradecemos, Juan Carlos, te pasaste. Gracias. Muchas gracias por toda la disposición, la paciencia también en el y programa. La paciencia a ustedes también, que estuvieron conmigo. O sea, cuando hablo. ¿Sí? Sí, no, pero tú, cada palabra muy interesante. Cuando vamos a hablar, hablamos. A eso vinimos. Así que de verdad, gracias. Oye, chicos, y recordarle a las personas que la próxima semana vamos a ir extraordinariamente el día martes. Nuevamente vamos a tener por un motivo extraordinario de fuerza mayor que nos hace imposible hacer el programa el día miércoles. Vamos a tener que ir el día martes, pero solamente por esta semana. Así que estén pendientes, atentos ahí a las redes sociales, porque vamos a estarles informando sobre la temática, nuestro invitado, pero siempre que recordarles que vamos a ir el día martes. Así que eso, pues, chicos. Ha tocado un poco dispar este último tiempo, pero ya nos vamos a regularizar. Sí. Así que muchas gracias a todos por habernos. Invitemos a la gente, a las personas, a lo que a nosotros nos bendice tanto, que es reunirnos acá.
Me quitaste las palabras de la boca. Qué acertado que eres, mi amigo Javier. Por supuesto, junto con agradecer, antes de que me interrumpiera, junto con agradecer el feedback y todo lo que nos han acompañado este programa, que ha durado más que ninguno y se mantiene la gente, así que muchas gracias por eso. Les dejamos también la invitación para que pueda asistir aquí a nuestra congregación, que ya vamos a tener que comprar más sillas. Gracias a Dios vamos a tener que comprar más sillas. Vamos a botar una pared porque se nos está haciendo chico el templo y eso me motiva maravillosamente. Lo importante es que nos queremos. Así es, y nos respetamos. Así que quedan convidados. Me sale como mi abuelita cuando dice me convidaron. Quedan todos convidados. Quedan todos invitados para que puedan venir aquí a Vivaceta 3248, comuna de Conchalí, su casa. Así que todos los domingos a las 12 y a las 10 vamos a tener el taller bíblico. Quedan así convidados y convidadas. Convidados y convidadas. Gracias totales. Oye, muchas gracias otra vez, Juan Carlos, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana, el día martes a las 8 de la noche, por la misma señal de el Facebook Live de Espacio 3 a través de la Cuarta Iglesia Bautista. Justo al final. Así que muchas gracias, nos vemos y esto fue Espacio 3. Chao. Nos va a ver más delgado la próxima semana. Nunca sabría mis canciones escribir. Por eso intento devolverte hoy con mi voz y esta canción. Gracias yo te doy. Te canto a ti. Oh, gracias te doy con todo mi amor.